Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video de Rodri Criptos y NFTs. Y antes de comenzar con el video, no se olviden de suscribirse en nuestras distintas redes sociales. Si les gusta lo que estoy haciendo y quieren apoyarme, suscríbanse a mi canal de YouTube y también síganme en mis diferentes redes sociales. En Instagram me encuentran como Rodri NFTs y en Twitter también como Rodri NFTs. Y finalmente no se olviden de visitar nuestra página web como opportunitiesnfts.io. Somos un estudio de arte y launchpad, que significa que básicamente podemos ayudar a cualquier persona, proyecto, o artista o creador a lanzar su colección de NFTs en Solana. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video resumen semanal aquí en Rodri Criptos y NFTs. Y el día de hoy vamos a hablar de básicamente tres cosas, pero que están muy relacionadas entre ellos. Más que tres cosas, tres noticias. Y es de la caída de los bancos esta semana en Estados Unidos. ¿Qué significa esto para el espacio cripto? Y un poco por qué es que se ha venido dando. Obviamente, pues que las implicancias y las razones son muchísimas. Pero vamos a tratar de resumir un poco, contarles, como digo, qué tiene que ver esto con el mundo cripto y el posible impacto en él. Entonces, antes de empezar, ¿ya? Obviamente vamos a ir a la primera. Son tres bancos los que han caído en los últimos 7-8 días. El primero es Silvergate, que lo tenemos por aquí. El segundo es SVB, que es el Silicon Valley Bank. Y el tercero es Signature. El primero y el tercero eran dos de los bancos más friendly con el mundo cripto, ¿ya? Y les voy a dar un poco de contexto sobre esto antes de empezar. Todas las plataformas centralizadas cripto que utilizamos, ¿ya? No sé si todas, pero la gran mayoría, tienen una contraparte del mundo tradicional y de la banca tradicional, porque de cierta manera terminan ellos también estando bancarizados. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo clarito cuando empecé a comprar cripto, lo hice en Kraken. Kraken, su banco estaba en Japón. Yo le tuve que transferir dinero a Japón para poder verlo acreditado en mi cuenta, ¿no? Y así con el resto de empresas. Obviamente eso ya cambió, ya no tengo que transferirlo y ahora hay muchas maneras de ingresar cripto. Pero al final todas estas empresas tienen una contraparte, tienen un banco en el mundo tradicional, que al final es la entrada al mundo tradicional, ¿no? O sea, porque al final sí, cripto, pero también tienen que tener su contraparte, como digo, en moneda fiduciaria, ¿no? En dólares, en libras, en euros, en pesos, etcétera, ¿no? El problema es que tampoco quiero decir que desde lo que pasó con FTX, pero lo de FTX evidentemente no ha ayudado, ¿no? Siempre se ha hablado del tema de regulaciones cripto en el mundo, iba a decir, pero sobre todo en Estados Unidos, que es como el que lidera el tema de regulaciones en el mundo cripto, ¿no? Es por eso que FTX colapsó, pero FTX Estados Unidos en teoría tenía flujos positivos y estaba en verde, ¿no? Pero bueno, desde lo de FTX es como tabú hablar del mundo cripto y de las regulaciones, porque Sam Bankman-Fried era justamente un mecenas de todos los políticos, ¿no? Creo que salió que le había donado como a 50 políticos de cada partido, los republicanos y los demócratas, o sea, había donado a todos lados, ¿no? Y hablaba mucho de este tema. Entonces se dice que hay como un gran ataque hoy hacia el mundo cripto por todo lo que pasó en el 2022 y no lo dudo. Y una forma de atacarlos es justamente cerrando y atacando estos bancos que son la puerta, ¿no? Y el salvavidas de las empresas cripto que necesitan también moneda fiduciaria para trabajar, ¿no? Entonces, nada, se especula que es un ataque, ¿ya? Les voy a contar un poquito de cada uno de estos tres bancos, qué es lo que pasó, cuándo, cómo y mis ideas sobre ello. Y al final, pues acabamos ahí con una conclusión de si realmente creo que es un ataque o no, ¿ya? Entonces empezamos con el que les dije, Silvergate Collapses, ¿ya? Dicen que, como digo, este es el banco más chiquito de los tres, ¿ya? Este es un banco que arrancó, pues hace, no sé, ahí leía como en 1988, que a mediados del 2013 descubrió el mundo cripto y se terminaron convirtiendo en un banco digital para el mundo cripto.
anunciaron que, bueno, están cerrando operaciones, que van a liquidar todo, debido a todo el colapso del mundo de los activos digitales durante el 2022. No lo dicen, pero pues durante el 2022. Y hablan específicamente, ¿no? Debido a recent industry and regulatory developments, ¿no? A los incidentes en el mundo cripto y hablan específicamente de temas regulatorios también, decidieron pues terminar cerrando. Se devolverá el 100% de los depósitos, ¿no? Que eso está buenísimo, porque a diferencia de FTX, estos no se han robado la plata de sus clientes, ¿no? Y no la han invertido en tokens apalancados de DeFi de uno con el otro, y etcétera, ¿no? Hablan de, este es un caso de la volatilidad del mercado cripto, ¿no? Simplemente se vieron afectados, y parece que sí estaban muy relacionados con FTX, que inclusive FTX tenía cuentas con ellos que después han sido congeladas debido al mal origen del dinero de estas cuentas, ¿no? Hablan, sí, de un mal inadecuado risk management, ¿no? Administración de riesgo, dependiendo mucho de depósitos de corto plazo, while lending or investing at long, mientras invertían en, bueno, pues en vehículos de más larga duración, ¿no? Nada, y hablan que esto no es como el caso de FTX, que acá sí se van a volver como la plata, ¿no? Por ahí también ya obviamente los políticos, etcétera, que decían que esto era una mala idea, etcétera, decían como, pucha, es una pena, pero era predecible lo que iba a suceder. Y esto ya es brutal, ¿no? Desde los highs de noviembre de 2021, ya, que fueron los mismos highs del mundo cripto, de Bitcoin, de Solana, de Ethereum, etcétera. A día de hoy, la acción había caído 97%, ya. Esto es más que algunas shitcoins, diría yo. Y el tema acá también es que obviamente esto no se da de la noche a la mañana en este caso. En el segundo caso es un poco más agresivo, ¿ya? Pero la gente obviamente empezó a retirar su dinero, ¿no? O sea, cuando todo explotaba, cuando todo crecía, la gente empezó a meter dinero, a meter dinero, a meter dinero. Cuando todo y ellos empezaron a invertir, ¿no? Empezaron a invertir en, como decía, vehículos de inversión de larga duración, ¿no? Y como se darán cuenta, vehículos de inversión de larga duración no son 6 meses, un año, solamente son 3, 5, 10, 20, etc. No creo que se hayan ido a 20, pero probablemente 3, 5. Y estamos hablando de noviembre de 2021, estamos marzo de 2023. Ha pasado un año y medio, un poquito menos, ¿no? Entonces, en todo ese tiempo, la gente empezó a retirar dinero porque cada vez había menos interés, etc. Y pues han empezado obviamente a también tener problemas de liquidez, ¿no? Además, hablan de la pérdida de el Q4. Bueno, Q4 para nosotros, Q3 para Estados Unidos, me parece, porque ellos manejan sus quarters de diferente manera. Pero que llegaron a tener hasta $1 billón en pérdidas por el problema de FTX. Este es el primer banco, Silvergate. Este es el más chiquito de los tres, ¿ya? Vamos con el segundo y el que ha sido uno de los más, no sé cómo decirlo, de las caídas más locas, ¿ya? Este es el de Silicon Valley Bank. Dicen que es el segundo colapso bancario más grande en la historia de Estados Unidos. Este era el 16º banco más grande de Estados Unidos también, ¿ya? Y por acá tenían unos datos, no los voy a mostrar, pero se los voy a ir contando, ¿no? Todo pasó, o sea, todo venía pasando por meses porque la gente empezó a retirar su dinero, lo mismo que en este caso, pero se desencadenó ya de una manera brutal en un tema de 3 días, ¿ya? Y todo empezó la semana pasada, el 8 de marzo de la semana pasada, que me parece que fue, acá lo tengo, miércoles, ¿no? Básicamente la gente lo mismo, venía retirando dinero y ellos, o sea, al final, ¿cómo funciona un banco, no? Usuarios depositan dinero y por su dinero reciben una tasa de interés que usualmente es muy muy baja. El banco con tu dinero tiene que sacarle una rentabilidad de tu dinero para pagarte tu interés, poder cubrir sus costos, etcétera, obviamente tener ganancias. ¿Cuál es el tema? Es que casi todos los bancos, si no son todos los bancos, ahí no soy un experto, ¿ya? Pero funcionan bajo lo que se llama como reserva fraccional, algo así. Que significa que si ellos tienen $100 en depósitos, no tienen que tener los $100 ahí, sino tienen que tener un porcentaje, no sé, digamos 3%, ¿ya?
del total de sus depósitos, o 5%. En teoría, esto debería de alcanzarles para devolverle el dinero a sus usuarios cada vez que ellos lo soliciten. El problema es que cuando mucha gente pide dinero a la vez, ¿no? Ellos no tienen el 100% del dinero para devolver porque están invertidos, ¿no? En diferentes, valga la redundancia, inversiones, ¿no? Entonces, cuando suceden estos famosos en inglés bank runs, ¿no? Todo el mundo yendo a retirar su dinero a la misma vez, es donde suceden estos colapsos. Y sobre todo hoy, en el mundo de la era digital, año 2023, smartphones en todos lados, 5G, etc. No es como antes, que de hecho yo leía como una anécdota, ¿ya? Creo que era en la crisis de los 30s, ¿no? Donde la gente pues iba al banco, hacía su cola para tratar de retirar su dinero y que inclusive los cajeros muchas veces tenían instrucciones de demorarse contando los billetes, de irse al baño, etcétera, para demorar el tema, ¿no? Porque al final llega la hora de cierre de banco y pues tienen un día más, ¿no? Hoy no es así. Hoy pues todo el mundo desde sus smartphones o cualquier lugar pueden solicitar un retiro y eso es lo que sucedió con SVB, básicamente, que era el banco de las startups. Como el nombre lo dice, era el banco de Silicon Valley. Era el banco donde los más grandes VCs del mundo, casi todas las startups tecnológicas tenían su dinero. Y es por eso que esto tiene... Parece que ya no los va a tener, porque parece que los van a salvar y todo, pero que hubiese podido tener implicaciones mucho más allá de tema monetario, sino también de temas de innovación y tecnología por todas las empresas que tenían su plata con ellos. Entonces, arrancó el miércoles 8, necesitaban fondos y terminaron liquidando inversiones por 21 billones de dólares y capitalizando pérdidas, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que les decía, mucha gente empezó a pedirles dinero, ellos tenían inversiones, dicen que lo principal estaba en Treasury Bills, ¿ya? Que no, perdónenme, no sé cómo decirlo en español, porque lo he leído, todo lo que he leído sobre este caso ha sido en inglés, pero tenían esos Treasury Bills que eran a 3 años, ¿ya? Y según lo que leí, están también respaldados como por hipotecas, ¿ya? No es el caso del 2008, de hipotecas basura, pero era una inversión en teoría relativamente segura que iba a pagar como 1.5% sobre su dinero, pues seguro, ¿no? Entonces, ellos también vienen de la época, bueno, prepandemia, por ahí, con pandemia, ¿no? Donde conseguir dinero básicamente era gratis, ¿no? Las tasas de interés muy, muy bajas, creo que estaban como en 25 puntos basis points, o 25 puntos básicos, como 0.25%. Muy barato, entonces todo el mundo metía dinero, etcétera, ¿no? Entonces hicieron estas inversiones a 3 años, etcétera. Cuando la gente empieza a retirar su dinero, ellos necesitan liquidez, ¿no? Entonces venden estos Treasury Bills y al estar en un contexto de mercado completamente diferente, obviamente no los venden en ganancia, porque ya en los últimos 12 meses aproximadamente la Fed ha incrementado las tasas de interés de 0.25 a como 4.70, creo que es la última data registrada, que es algo como que histórico, que no había pasado desde hace 40 años. Esto evidentemente hace que esos Treasury Bills no sean igual atractivos que en ese momento, y que si tú sacaras el mismo activo el día de hoy, el mismo vehículo de inversión el día de hoy, ¿no? Tuviera completamente otro rendimiento, otro contexto, otro riesgo, etc. Entonces tuvieron que venderlos en pérdida. ¿Esto qué fue lo que hizo? Que sus clientes trataran de retirar 42 billones de dólares ese mismo día, que era como un cuarto de los depósitos. 42 billones de dólares, un cuarto de los depósitos. Estamos hablando que tenían aproximadamente 160 billones de dólares en depósitos. Y obviamente las leyes no exigen que un banco tenga un cuarto de sus depósitos de liquidez. Obviamente todo está invertido. Entonces ahí es donde se generan los bank runs, ¿no? Y se genera el colapso total. Al día siguiente, ¿no? Perdón, esto ya había sido el día siguiente. El retiro de los 42 billones ya había sido el 9 de marzo, que vendría a ser el jueves, me parece, la semana pasada. Jueves de la semana pasada. Para el final del día ya tenían un flujo de caja negativo de como $1 billón, ¿no? Perdón, no flujo de caja, no, pero un balance efectivo negativo de como $1 billón. Las acciones habían caído 60%. Y ya el viernes 10 se detuvo ya el trading de las acciones porque las acciones se habían caído un 60% adicional. Y la organización esta que se llama FDIC, Federal... Vamos a googlearla.
Pero Federal Deposits, algo más commissions. Insurance Commissions. Federal Deposit Insurance Corporation. Bueno. Decidió cerrarlos. Ya. Decidió cerrarlos y ahí como ya tomar posesión de todo el tema de los depósitos y las deudas, etcétera, del banco, ¿no? Esto pasó viernes por la tarde, ¿no? Entonces sábado, domingo, todo el mundo especulando de qué carajos va a pasar, cómo vamos a perder. Porque esto genera dos dudas. Bueno, genera millones de dudas. Yo creo que hablar de dos como puntos creo que vale la pena conversar. El primero es que este era el banco de las startups. No solamente de cripto, había muchas startups cripto acá también, obviamente, pero también habían de otras ramas, de otras industrias, etc. Pero muy tech, ¿no? Silicon Valley. Entonces, lo primero es que muchas de estas empresas, pues, levantaban capital, levantan $10 millones, los $10 millones al banco. Obviamente estas empresas no van a poder tener su dinero el lunes porque los han cerrado. Dicen que sí le van a devolver el 100% le van a devolver el 100% de la plata depositada a todos sus clientes, pero probablemente no iba a ser el lunes, ¿no? Entonces muchas startups no tienen 10 años de runway, muchas startups tienen 5 meses, 3, 4, etc. Entonces se hablaba de que podía haber un colapso masivo de la industria como de la innovación y tecnología en Estados Unidos, el mundo startupero, por así decirlo. Y ahí entra uno de los grandes puntos, que era ¿qué van a hacer los otros VCs que sí tengan cash en mano? Al menos yo me cuestiono eso, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿O qué harían? No sé. Si es que esta empresa es muy buena, tiene muchas proyecciones, etc. Pero está corto de liquidez porque su plata se ha visto afectada por este tema del Silicon Valley Bank. Yo podría ir a ofrecerle a prestarle dinero, pero pues pidiéndole posiblemente mucho equity o en unas condiciones que no son las importantes, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas que a mí me hace pensar qué va a pasar. Y el otro gran tema que a mí me hace pensar es quién va a adquirir el Silicon Valley Bank. Porque al final tenían como sus clientes como 50 de los 100 más grandes VCs del mundo. Y casi todas las startups de los portafolios de estos VCs también hacían su banca con Silicon Valley Bank. Y en el mundo de la banca corporativa, ese tipo de trabajos para relacionarte con clientes es uno a uno. Tienes que engreírlos, regalarle cosas, buscarlos, etc., ¿no? O sea, como conseguir ese tipo de clientes es muy de relaciones personales. Es muy de largo plazo. O sea, es mucho trabajo. Hoy, algunos de los grandes bancos como JP Morgan o otros podrían, por muy, muy poco, adquirir una cartera de clientes brutal. Sobre todo porque lo que leía es que la gente no estaba descontenta o molesta con el servicio del Silicon Valley Bank. O sea, todo lo contrario. El tema ha sido por las inversiones, un tema coyuntural, este tema de que al final, pues, con los medios digitales, cuando alguien quiere retirar su dinero y empieza la burbuja, todos quieren retirar su dinero. O sea, se ha dado por otras razones más que por el servicio, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién los va a adquirir? El que los adquiera, de hecho, que se va a hacer un golazo, ¿ya? Y ya para cerrar el tema de SVB, ¿ya? Obviamente todavía van a haber muchísimas repercusiones y saldrán siguiendo cosas y probablemente haga un update más adelante. Pero ya para cerrar este tema, no es que SVB era un banco cripto, pero obviamente tenía muchas empresas cripto dentro del portafolio. Y una de las empresas cripto que tenía dentro del portafolio era Circle, que era el emisor de USDC, ¿no? Una de las stablecoins más grandes por market cap del mercado, rank número 5. Y miren lo que le pasó a... Porque, ¿qué pasó? Primero salió como que el rumor de que Circle tenía toda su plata en SVB. Después salió que no, que tenían 3 billones de 80 aproximadamente. Que bueno, es menos de un 5%, ¿no? Igual es mucho dinero, 3 billones, ¿no? Entonces la gente ya estaba alucinando FTX, colapso total, todo a cero, pucha, cripto desapareció, etc. Y miren, el stablecoin, este no es como Luna y Terra, que era una stablecoin algorítmica, etc. Este es una stablecoin que en teoría está un USDC, $1, ¿no? En teoría está backed 100%. Entonces no debería suceder esto. Pero bueno, obviamente pues se han perdido como 3 billones y etcétera. Bueno, aunque ahora dicen que los van a recuperar, etcétera. Pero miren lo que pasó el 10.
se fue hasta 88 centavos por cuestiones de 2 días, 3 días. Yo, gracias a Dios, el fin de semana no miré nada de esto, por razones personales. Pero miren, ¿no? Recién ha logrado recuperar el PEG ayer, ¿no? 3-4 días después. USDC no es la misma, ¿ya? Obviamente me parece que pasó con otras, pero obviamente, considerando el estado en el que estamos, del año en el que venimos, tener noticias de este estilo no es lo óptimo. Entonces la gente realmente que empezó a paniquear, ¿ya? Me parece que esta también cayó. Vamos a ver si también, ¿no? Hasta 80 y algo similar. Esto obviamente es pánico de la gente, ¿no? Pánico de la gente. Y por otro lado, ¿no? Antes de pasar al tercer banco, para cerrar esta idea, quiero que vean un poco cómo respondió acá al revés la gente, ¿no? Esto pasaba el 8-9, tuvimos una caída importante, más de 10%, ¿no? Y después, con el colapso de los bancos, ¿no? Empezó a correr, mira, ya hemos tenido hasta casi 25 y tantos, ¿no? Estamos en casi 25.000. Y les muestro solamente Bitcoin, pero el comportamiento de todas las grandes altcoins es similar al de Bitcoin siempre, ¿no? Entonces, ya para cerrar el tema de SVB, ¿no? Por un lado, ya voy a cerrar en 3. ¿Qué va a pasar con las startups? Parece que se van a salvar. Parece que van a hacer estos bailouts, por así decirlo. El gobierno ha tenido que intervenir, too big to fail, etc., ¿no? El tema es qué tan rápido se va a resolver esto, porque muchas empresas necesitan su plata mañana, no la necesitan en 3, 5, 6 meses, ¿no? Segundo tema es quién comprará SVB, ¿no? Sobre todo por el portafolio del cliente, es la oportunidad. Un banco que antes tenían ingresos, tenían depósitos por 160 billones de dólares. Si tenían esos depósitos, la empresa por lo menos debe haber valido 60, 80 billones de dólares. Hoy quebrada, cerrada en cosa de 3 días, ¿no? Entonces, ¿quién va a tomar ese portafolio de clientes a un precio posible, no posiblemente, de liquidación, ¿no? Esto ya lo cierro, simplemente habla que ya el USDC está retomando el PEG, que han puesto más plata, etc. O sea, acá no hay mucho que contar. Esto acá, Crypto Release Space Signature, acá sí todavía vamos ahí. Y vamos al tercer banco, ¿no? Entonces ya hablamos de Silvergate, hablamos de SVB y vamos a Signature, el tercer banco que acaba de caer. Y dicen que era como 8, 10 veces más grande que Silvergate. Y sí era un banco cripto. Este era un banco cripto y es considerado la tercera mayor quiebra en la historia de los bancos en Estados Unidos. La segunda ya hablábamos que ha sido el Silicon Valley Bank, ¿no? Acá, ¿qué pasó? Ha sido la misma comisión esta que hablábamos, la FDIC, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos. Y bueno, el Departamento de Servicios Financieros, pues son los que han terminado cerrando el banco, ¿no? El Central Bank tiene aproximadamente 110 mil millones de dólares en activos y aproximadamente 88 mil millones de dólares en depósitos al 31 de diciembre de 2022, o sea, hace 3 meses. Y el banco está asegurado por la corporación. El precio de las acciones cayó 60% después de que el Silicon Valley Bank cerrara su posición en bonos por 21 mil millones de dólares con una pérdida de aproximadamente 2 mil. Las operaciones se suspendieron porque el banco siguió perdiendo después de que algunos inversores de capital de riesgo aconsejaran a las empresas que retiraran su dinero del banco. Si bien la corporación anunció el 10 de marzo que se no el comiso, etc. El tema con el Signature Bank es que dicen que no estaba realmente en una posición tan mala como la de Silvergate o como la de SVB. ¿Ya? Vamos a ir cerrando esto un poco. Que no estaba en una posición tan mala como la de los otros y ha sido más un ataque, que era lo que les decía al inicio, que parece que ha sido más un ataque de estas organizaciones al espacio cripto como tal, ¿ya? De hecho, por ahí leía que uno de los portavoces del banco decía que si les hubiesen dejado operar una semana más, no hubiesen tenido realmente ningún problema para cumplir con todas sus obligaciones, con todos sus clientes y con todos los que quisieran retirar, etcétera, que no hubiesen tenido ningún problema, sin embargo, cerrados, ¿no? Y esto abre debate ya a qué es lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Crisis bancaria, qué es lo que se viene, etcétera.
El tema de Signature Bank, ya para también cerrar esa idea, perdónenme que me voy a adelantar a la conclusión, pero el tema de Signature Bank es similar al de SVB en el tema de que habían hecho inversiones en un contexto en el que las tasas de interés eran muy bajas, las cosas cambiaron, etcétera, pero repito lo que habían dicho, que si les daban una semana hubiesen podido salir como del problema en el que estaban. Sin embargo, mano dura, lo cerraron, ¿no? Entonces ahí es donde se genera todo esto que ya justo mencionaba ahorita y al inicio, que es un ataque al mundo cripto, es un ataque de los reguladores al espacio, es la manera de cerrar de una vez por todo el espacio cripto, porque si todas las empresas cripto no tienen dónde hacer su banca tradicional, ¿qué es lo que va a pasar con ellas? No van a poder operar. Si no pueden operar, pues ni siquiera van a empezar, no van a salir nuevas empresas, las existentes van a quebrar, van a tener muchos problemas, les va a ser más caro hacer su banca, porque mientras menos bancos ofrezcan este tipo de servicios al mundo cripto, obviamente pues van a poder cobrar mayores... van a poder cobrar mayores tasas porque hay menos competencia, por ende va a ser menos, va a ser un mercado menos competitivo. El de los bancos tradicionales atendiendo al mundo cripto va a ser más caro para el mundo cripto. Y obviamente no es nada, o sea, no hay nada positivo en todo esto, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, mi humilde opinión, yo creo que en parte sí lo es, ¿ya? Todo lo vivido en 2022 es de locos. O sea, yo creo que se podrían sacar 5 series de Netflix con todo lo que pasó en 2022 en el espacio cripto. Y no necesariamente por la tecnología, no necesariamente por los protocolos, por los smart contracts, por DeFi, por NFTs, etcétera, sino por las personas, o sea, por los malos actores. Malos actores hay en todas las industrias. Pero al cripto ser todavía una industria nueva, con regulación reciente, o sea, con regulación creciente, etcétera, era un espacio fácil para que malos actores pues se aprovechen, ¿no? Y eso es lo que yo creo que pasó el año pasado. FTX no es un fallo de cripto, es un fallo de las personas. Terra y Luna se podría decir que es un fallo de cripto, pero es un fallo de las personas que diseñaron el protocolo, que era básicamente un Ponzi scheme, ¿no? Celsius fue un fallo de las personas, eso fue una recontraestafa, ¿no? Y así con los otros casos del año pasado. Entonces, ya sin más y para no ser el video más largo, esas son las 3 noticias creo que importantes. Siento que he hablado muchísimo y muy rápido, pero es que, no sé, al menos yo me he quedado sorprendido. El fin de semana no vi precios cripto, etcétera, pero sí veía siguiendo el tema del Silicon Valley Bank. Después salió lo de Signature. Ahora todo el mundo hablando de qué va a pasar, etcétera. Creo que han sido temas muy calientes estos días y que no han terminado hoy. Como digo, probablemente va a haber un update porque van a seguir saliendo noticias del tema. No sabemos si van a caer más bancos, ¿no? Y si bien este caso es distinto porque los clientes que han depositado su dinero en estos bancos no han perdido, definitivamente es una señal de que algo no anda bien, ¿ya? Y ya para cerrar, por otro lado también esto me lleva a pensar de, si se dan cuenta, hemos hablado de las tasas de interés por mucho tiempo, ¿no? Y hemos hablado de que de eso no hemos hablado en este momento, pero hemos hablado de que en otros videos de que la respuesta de la Fed y del gobierno americano para pelear la inflación era subir las tasas de interés, ¿no? Y inflación que se vino dando en los últimos, no sé, 10, 15 años, sobre todo exponencialmente en la época de la pandemia por toda la sobreimpresión de dinero, ¿no? Había este dato que era como que en el 2021 y algunos meses del 2022 se había impreso como el 85% de todos los dólares en existencia. Una brutalidad, ¿no? Esto lleva a inflación. El contraataque es subir las tasas de interés. Y el haber subido las tasas de interés, ya vimos el impacto que ha tenido en, pues, 3 de los más grandes bancos de Estados Unidos. Entonces, algo definitivamente anda mal. Y yo creo que, como digo, este no es el final de la crisis, sobre todo de los bancos. Vamos a seguir viendo caídas, vamos a seguir viendo el contagio, ¿no? Y tenemos que estar muy alertas y realmente ser inteligentes con qué nos conviene hacer. Nos conviene quedarnos en cash, nos conviene seguir metiendo más plata de a pocos en cripto. Yo he venido haciendo esto de DCA, que es Dollar Cost Averaging, que es, perdón por la palabra, que es como comprando cripto cada cierto tiempo para ir haciendo como promedio del precio, ¿no? Lo he venido haciendo sobre todo con Bitcoin, Solana y Ethereum, que son como las 3
más grandes para mí. No he comprado Binance a pesar de que es de las más grandes. Porque, no sé, prefiero concentrarme en estas tres, pero no la descartaría. Así que nada, espero que les haya gustado las noticias, espero que les haya gustado un poco la reflexión. Y si es así, no se olviden de suscribirse, dejarnos un comentario, manitos arriba, etcétera. Todo ayuda al canal. Y la verdad es que estoy disfrutando un poco hacer estos videos de noticias porque me mantiene bastante más al tanto del mercado. Y por otro lado me ayuda justamente también a pues ser más cauto con mis inversiones, ¿no? Así que sin más, llegamos al final del video y nos vemos en un próximo video de Rodri Cryptos y NFTs. Hasta la próxima.